A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hermanos, hermanas, les voy a pedir que pongamos mucha atención. En días pasados les hice algunas declaraciones y les estuve diciendo que los que en estos días oramos en el cristianismo, no oramos en la gran mayoría de la manera correcta, de la manera que agrada a Dios. Y cité lo que un hermano me preguntó y que posiblemente el hermano, al escuchar esta respuesta, pudiera sentirse incómodo, pudiera sentirse ofendido. Pero precisamente por eso es que quiero ahondar un poquito más en este tema. Un hermano me escribía y me hacía una pregunta: hermano Rodríguez, ¿cómo puedo ser un guerrero de oración? Y yo le contesté tranquilamente, con mucho respeto, y le dije: hermano, mirándolo espiritualmente, mirándolo como es el fundamento del cristianismo, no hay guerreros de oración. Y le voy a decir por qué. Ya un poco lo expliqué la vez pasada. Es que en estos días hay muchos enseñadores que van con un espíritu emocionalista. Y cuando hablan acerca de luchar, hasta se visten de soldados, es decir, los enseñadores se ponen un traje de capitán o un traje de, al menos, de un hombre que lleva un grupo de gente, o más bien de soldados, a la batalla. Por ejemplo, se viste el líder, el enseñador, de un hombre del ejército de alto rango, porque como es el enseñador, se viste con la indumentaria de un líder de un ejército, de los de más alto rango, y así comienza a darle el estudio a la gente. Y en ocasiones hasta les piden a los hermanos, por supuesto hay veces que son estudios o enseñanzas solamente para varones. Y usted ve a una gran multitud de personas vestidos de soldados, y el líder, quien los está enseñando, también vestido, como le digo, de un líder del ejército. Entonces, por esa razón es que yo les digo, si me preguntan, hermano Rodríguez, ¿cómo podemos ser guerreros de oración? Yo trato de desviarlos a que no nos vayamos por el emocionalismo, porque en estos días, como le digo, hay muchos enseñadores que han tomado esa línea. ¿Por qué razón? Porque llega a los sentimientos, llega a las emociones. El hombre común, el hombre sin Cristo, busca y anhela el poder. Cuando en el cristianismo los queremos motivar o los motivamos por el área emocionalista, se pueden tocar esos puntos, esas áreas, y la gente se emociona y mucha gente va buscando ese tipo de enseñanzas. Yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, nosotros debemos de ser serios en el Señor. No debemos nosotros desviarnos por nada. ¿Por qué razón? Porque nosotros, una vez más le digo, no somos los que oramos, no somos los que actuamos.
es el Espíritu Santo el que ora por nosotros y guía a nuestro espíritu en oración. Ya lo vamos a ver más a fondo eso, pero una vez más, recuerde esto. Si alguien me pregunta, hermano Rodríguez, ¿cómo puedo yo ser un guerrero de oración? Yo le digo, hermanos, hermanas preciosos, los amo en Cristo, entiendo sus preguntas, pero una vez más le digo, no nos vamos a ir por el emocionalismo, nos vamos a ir por la realidad. Yo hice una declaración en respuesta a este hermanito que me escribió esa pregunta. Y yo dije, no hay guerreros de oración bíblicamente hablando. No hay guerreros de oración, como decir, no hay personas especiales. Porque, como le digo, cuando se usa esta frase, guerreros de oración, hacen creer a la gente que son un grupo de personas muy especiales que están en el servicio a Dios, pero con una misión especial, con un poder especial, con una sabiduría especial, y llega el momento que se desligan del Espíritu Santo. Ya le voy a explicar más adelante. Bueno, una vez más, la pregunta es, hermano Rodríguez, ¿cómo puedo ser un guerrero de oración? Y yo le contesto, bíblicamente, espiritualmente, no hay guerreros de oración, sino simplemente hombres y mujeres redimidos, comprados con la sangre de Cristo, conscientes que son pertenencia divina y que oran, pero oran guiados por el Espíritu Santo. Yo quisiera en estos momentos invitarles a leer una escritura, y esta escritura, hermanos, la vamos a encontrar venga conmigo a Lucas capítulo 17 del verso 10 en adelante. Posiblemente para que a usted le parezca un poco más natural, más normal, más genuina, más bíblica o más espiritual la declaración que yo le hago, que no hay guerreros de oración en el cristianismo, sino simplemente hombres y mujeres que oran dirigidos por el Espíritu Santo. Le diría yo esto: según la historia y según la tradición, se habla de un personaje no solamente bíblico, sino uno de aquellos primeros discípulos del Señor, sino uno de los 12, pero uno que al final quedó dentro de ese grupo, de ese número de personas tan cercanas al Señor como lo fueron los 12 discípulos. Y se trata de Jacobo o Santiago, el que escribe aquí en la Biblia, que está por ahí cerca de la carta a los Hebreos. Santiago o Jacobo venía siendo el medio hermano de nuestro Señor. Medio hermano, ¿por qué? Porque nuestro Señor no era hijo de José. Y Santiago y otros más que menciona la palabra de Dios eran hijos de José y María. Hoy no nos metemos en ese tema porque perderíamos tiempo. Sin embargo, la Biblia habla de Jacobo o Santiago, que al final, después de la muerte del Señor, como que se convirtieron de corazón y se entregaron de corazón. Y Santiago viene apareciendo como el que quedó al frente de la iglesia
después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, cuando ya nuestro Señor no estuvo entre ellos, aparece Santiago como quien estaba al frente de la iglesia. Y yo le digo, no creo que Santiago quedó al frente de la iglesia por influencia de nuestro Señor, sino más bien porque Dios lo apartó y lo proyectó en esa dirección, a manera de que al final miramos que después de la resurrección del Señor y la ascensión, quedó Santiago al frente de la iglesia. Bueno, la tradición, y pudiéramos decir también cierta parte de la historia, porque lo que se conoció y lo que se escribió y que se conoce de quién se escribió, pues viene a ser parte de la historia, ¿verdad? Hablando ya del cristianismo en general. Bueno, se habla de Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, que este hombre oraba mucho y oraba tanto que un hombre llamado Egésipo testificó que Santiago oraba tanto que sus rodillas eran como rodillas de camello. Usted sabe que los camellos se hincan mucho, es decir, doblan sus patas y las rodillas quedan expuestas al piso cuando se levantan o cuando se echan. Por lo tanto, se les hacen unos callos enormes en las rodillas de las patas delanteras. De manera, mi hermano, mi hermana, que cuando la gente veía al apóstol Santiago, decían que tenía las rodillas como las patas de un camello. Esto quiere decir que este hombre se pasaba mucho tiempo en oración y se le hacían o se le hicieron unos callos enormes. Bueno, pues sabiendo eso, ahora posiblemente alguien diga, hermano, usted habló ahí de un personaje llamado Egésipo, pero ¿dónde lo encuentro? Eusebio de Cesarea habla acerca de ello. Si usted pone ahí en la internet rodillas de camello, Egésipo, ahí va a aparecer. Y quien da testimonio de esto es Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, en el tiempo más fuerte de su ministerio, vamos a hablar así, fue conocido como alguien que guardaba escritos muy antiguos. Él es uno de los que mencionó que el Señor Jesús, cuando habló del bautismo en Mateo 28, 18 y 19, no mencionó que se habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en su nombre. Este Eusebio de Cesarea es el que habla de Egésipo, que Egésipo había testificado que el apóstol Santiago o Jacobo, que era medio hermano del Señor, tenía las rodillas como de camello por tanta oración que hacía. ¿Por qué estoy relacionando esto de la tradición y de parte de la historia? Porque esto nos ayuda a tomar el lugar que debemos tener en cuanto a la oración en estos días. Porque si Santiago o Jacobo, hermano del Señor, era un hombre de tanta oración, ¿por qué no se le llamó el gran guerrero de oración? ¿Verdad que no? Nunca se le conoció como el gran guerrero de oración. El apóstol Pablo habló de él, nunca habló de que fuera un gran guerrero de oración. Pero sí era un hombre que oraba. Y tampoco quiero hacer mención, como decir, era un hombre que oraba mucho, porque hay veces que podemos confundirnos al decir, esa es una persona que ora mucho,
también estamos diciendo o podemos hacer creer a la gente que la persona ora mucho, como decir, ora más de lo normal, ora más de lo que debe orar. Es alguien muy grande en la oración. Una vez más le digo, yo no creo que haya una persona después de nuestro Señor Jesús que sea grande en la oración. Simplemente somos cristianos que oramos, lo sentimos de parte de Dios, sentimos la guianza del Espíritu Santo, unos más y otros menos. ¿Cuál sería el límite o qué tanto deberíamos orar? Deberíamos orar, fíjese bien, mucho más de lo que estamos orando en estos días. En otras palabras, estamos en el tiempo más peligroso de la historia del cristianismo y sin embargo no estamos orando como debemos hacerlo. Así es que, mis hermanos, para que podamos entendernos mejor y que no haya hermanos o hermanas resentidos por ahí, de que de pronto digan, el hermano Rodríguez está diciendo que no oramos suficiente, está diciendo que no estamos a la altura del buen cristianismo, y que haya alguien que piense que sí, que estamos en un buen nivel en cuanto a la oración. Yo quiero, hermano, hermana, para que esto ya se quede en el primer escalón, en la página número 1, y que ya demos vuelta a la página número 2, leerles lo que les dije hace un momento, y esto es Lucas capítulo 17, versículos 7 hacia el 10. Les voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Posiblemente no concordemos con las mismas palabras que usted va a estar leyendo, si es que usted, como la gran mayoría, va a estar leyendo la Biblia Reina Valera. Hermanos, la razón por la que a veces no comienzo en la Biblia Reina Valera, a mí me gusta mucho, me encanta, con ella aprendí, pero hay veces que escojo alguna otra Biblia porque la encuentro con una explicación más clara para que yo pueda entenderlo mejor. Así es que, mi hermano, mi hermana, le voy a leer la Biblia Dios habla hoy. Y dice aquí, antes de comenzar a leer, en una inscripción en letra negra que tiene antes de empezar a leer el verso 7, dice, el deber del que sirve. El deber del que sirve. Lo que debe hacer el sirviente, lo que le corresponde hacer al sirviente. Dice así, comenzando verso 7, Lucas capítulo 17, versículos 7 en adelante. Una vez más, les aclaro, Dios dice, fíjese bien, Dios dice que el cristianismo de estos días no es un cristianismo del nivel del cristianismo del tiempo de los discípulos después que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, sino que tenemos un cristianismo más sencillo, más simple, más superficial, más por encima, con mucho menos profundidad. Y dice así, con esta escritura nosotros debemos darnos cuenta que no habemos cristianos de primera categoría, de primer nivel, que no habemos cristianos élite, es decir, cristianos muy especiales. Mire lo que dice aquí. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? Fíjese bien, está hablando el Señor Jesús y dice, si tú eres un hacendado, eres un hombre rico y tienes sirvientes, tienes trabajadores, y tus trabajadores vienen de trabajar el campo y vienen cansados y vienen hambrientos,
Tú le dices, pasa y siéntate a comer. Nunca el patrón le dice al trabajador que pase y se siente a comer. Él les paga un salario y ellos están devengando un salario, por lo tanto, no tiene por qué tener esos cuidados tan especiales. Ahora vea por dónde va el Señor. Y dice en el verso 8, no le dice pasa y siéntate a comer, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras que yo como y bebo. Fíjese bien, el patrón no ve al trabajador cansado y hambriento y le dice, ¿sabes qué? Siéntate, ahorita nos van a servir. No, después que lo ve cansado y hambriento, viene y le dice, ¿sabes qué? Prepárame algo a mí, atiéndeme a mí y yo voy a estar comiendo mientras tú vas a estarme atendiendo. Y dice, después que yo coma y beba, entonces tú podrás comer. Verso 9. Y tampoco le da gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Note esto. Ahora vea lo que dice el verso 10. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Entonces, hermanos, seamos prácticos, seamos directos, seamos claros. Le digo que voy en contra de la corriente. Lo mejor para la mayoría de hermanos que me miran y me escuchan sería que yo dijera que somos muy especiales porque oramos cada 8 días. Hermano, mejor ni mencionarlo. Que somos muy especiales, grandes cristianos, cristianos muy espirituales, porque oramos 3 veces a la semana. Que 3 veces a la semana orar en estos días ya es bastante. Óigalo, oiga por dónde voy. El que dijéramos que oramos todos los días, hermano, eso en estos días sería algo muy especial. Porque imagínese, alguien que ore todos los días, es decir, que aparte un tiempo y se quebrante y se conmueva y derrame su alma delante del Señor todos los días, más aparte lea la Biblia. ¿A poco es un predicador que tiene que estar en servicios? Pues diríamos, este es un cristiano especial. Ya no digamos que tenemos tiempo y que podemos orar 3 veces al día. Olvídese, 2 o 3 veces al día. Eso ya sería un cristiano de otro planeta, ¿verdad? No es fácil encontrar a cristianos que se preocupen, que lo sientan de su corazón, que no sea una responsabilidad, sino que sea una delicia sentir que el Espíritu Santo le habla y lo aparta 2 o 3 veces al día y que se meta con profundidad a hablar con el Señor. Bueno, ya para no ir más allá, si lográramos sentir el llamado del Señor, lo hago claro, porque no es lo mismo tener una responsabilidad y poner el despertador y tener todo así bien cuadradito para que no se le pase ni un minuto y ir a orar y ya salir de ahí sabiendo que cumplió con aquello. Eso no es lo mismo a que el Espíritu Santo le llame a hacerlo. Pero si tuviéramos ese tiempo y esa dedicación de tener ese cuidado de orar 3 veces al día, ni aun eso nos haría personas especiales en cuestión de la oración. Ni aun eso nos daría lugar para autonombrarnos nosotros mismos guerreros de oración, sino simplemente cristianos que oran a Dios. Ahora,
¿qué tanto debemos orar a Dios? Orar a Dios es algo que tiene que ver con la comunicación con Dios, con la relación entre el Padre y el Hijo. Ojalá que me vaya entendiendo. Por ejemplo, cuando nosotros nacimos de nuestra madre, nosotros no teníamos ni la menor idea de lo que nos rodeaba. Pero nuestra madre sí, porque ella era adulta. Entonces era ella la que buscaba tener esa comunión con nosotros y no paró hasta establecer ella una relación muy íntima con nosotros. Y de ahí es que el niño, desde sus necesidades, como es el alimento, como es la higiene, siempre necesitaba de la madre y siempre la estaba llamando. En otras palabras, siempre estaba en comunicación. Y hasta eso de unos 6 años aproximadamente, más o menos, es cuando el niño siempre quiere estar buscando a la mamá y que la mamá lo esté atendiendo. En otras palabras, hasta esa edad, digamos el tiempo de la inocencia, es cuando el niño está constantemente buscando a la mamá, más que al papá. También a nosotros nos buscan, se nos acercan, quieren estar con nosotros, pero más a la mamá. Porque la mamá, como le digo, es la que ha tratado más con ellos y ella es la que establece esa relación. Entonces, si estamos hablando de oración, estamos hablando de esa comunicación íntima con Dios. Y vamos a ser claros, hermanos, en estos días, incluyendo a los predicadores, no es fácil que el predicador, fíjese bien, no es fácil que el predicador sienta esas ansias, esa desesperación por apartarse con Dios y tener una comunicación en intimidad, a solas con Él. Hay mucho de desempeñar una vida responsable. Es decir, hay mucho de que el predicador se tiene que apartar porque tiene que ir a predicar. En otras palabras, casi es como comprometido a hacerlo, porque si no, no va a tener que predicar. Pero aún entre eso hay mucha diferencia entre sentir que hay que prepararse para cumplir con una responsabilidad y sentir desesperación porque no se vaya a quedar dormido y que se despierte para poder hablar con el Señor en oración y para meditar en su palabra. Déjeme decirle, yo en lo personal, aunque tengo una responsabilidad en lo espiritual, es decir, aunque ya el Señor por años y años y años, Él es el que me despierta, fíjese bien, Él es el que me hace abrir los ojos. Aún así, cuando me voy a dormir, le digo, Señor, por favor, no permitas que me vaya a quedar dormido, aún sabiendo que ya se me hizo un hábito por años y años y años de levantarme a hablar con Dios y a leer la palabra de Dios. Pero aún así hay una preocupación extra en mí que le pido al Señor que por favor no me vaya a dejar que me quede dormido. Es decir, Señor, por favor, aunque tú me vas a despertar, pero por favor te lo pido una vez más,
despiértame, Señor. Y como le digo, cuando yo me despierto, no hay dentro de mí lo que a veces hay en el hombre cuando no tiene un llamamiento divino, que se levanta y no se le ve que se levante con ese ánimo, sino que se levanta así dicen allá en mi tierra, atufado, como que él va de mal humor, como que le molesta haberse levantado. Hermanos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser claros. Estamos ya en el tiempo más difícil del cristianismo y necesitamos despertarnos a la vida espiritual y que sea Dios el que comience a obrar algo allá en lo profundo de nosotros. Me he gozado en grande manera, porque en días pasados, a eso de las 2 de la mañana, ponía yo un pequeño estudio en Facebook, esperando que cuando ya se levantaran los hermanos, pudieran ver ahí un estudio, como diciendo, voy a estar preparándoles el alimento a los niños y se los voy a dejar ahí para cuando se levanten y tengan hambre, ahí está el alimento. Y a eso de las 2 de la mañana ponía yo este estudio y me sorprendía que alguien o de Estados Unidos o de México o de Centroamérica, no muchos, 2 o 3, inmediatamente me contestaban y me decían, gloria a Dios, hermano, me gocé. Y yo les mandaba un recadito, hermano, me da gusto saber que hay gente que está ahí pendiente del Señor. Así es que, mi hermano, este es el tiempo, necesitamos apercibirnos, necesitamos estar pendientes y, sobre todo, necesitamos aclarar bien las cosas con respecto a lo que nosotros debemos hacer, porque la oración es parte del adiestramiento, de la preparación que nosotros debemos tener como cristianos. Hermanos, hermanas, la oración es vital y yo quiero que vengan conmigo y les voy a citar una escritura que ya la hemos visto en otras ocasiones, y esta escritura, mi hermano, mi hermana, se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Quiero que entienda esto. La oración es lo primero que Dios le enseña al creyente. Y yo me atrevo a decir que esto es algo más que una oración, es decir, esto es algo más que una plática, que una comunicación entre Dios y el hombre. Yo diría que en esta comunión con Dios hay algo mucho más profundo todavía, porque aquí podemos descubrir no solamente la comunión con Dios, sino la comunión en un éxtasis, la comunión en una conexión donde la gloria de Dios nos envuelve de tal manera que pasa a ser algo más profundo, no simplemente una plática con Dios, aunque platicar con Dios es algo muy glorioso, muy especial, pero para mí que esto que se origina aquí tiene que ver con algo más profundo, donde ya podríamos decir que se trata de adoración a una profundidad, a la manera como se manifiesta la gloria de Dios en una vida, en una persona. Pero venga conmigo, dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 15. Y dice así: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor. Fíjese bien, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ponga mucha atención. Aquí podemos ver que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, porque creemos en Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, al creer que Cristo murió por nuestros pecados, nuestro pecado es removido. Somos justificados delante de Dios. Y entonces es que el Espíritu Santo puede entrar a nosotros. Y aquí dice en el verso 15, Romanos 8:15. Ya lo he citado, pero lo cito una vez más hasta que quede claro en nosotros. Dice así en la segunda parte del versículo, donde habla de lo positivo, de lo que sí hemos recibido. Porque en la primera mitad del versículo habla de lo que no hemos recibido, que es lo que antes teníamos. Pero en la segunda mitad del versículo dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. En otras palabras, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo entra a nuestro espíritu y es el Espíritu Santo el que dice, Abba Padre. Y usted puede decir, hermano Rodríguez, ¿y por qué el Espíritu es el que dice Abba Padre y no nosotros? Porque es, por ejemplo, si usted de pronto, de estar en México, aparece acá en Estados Unidos, fíjese bien, y le hablan a usted en inglés, usted no va a entender. Yo ahora tengo tantos años en Estados Unidos, no sé inglés, pero entiendo un poco de inglés, de manera que yo podría saber lo que me están hablando. Pero si una persona nacida en México y habiendo entendido solamente el español, de pronto aparece acá en Estados Unidos y alguien le habla, no va a entender absolutamente nada. Y si se trata de comunicarse uno con alguien, tampoco va a poder comunicarse. Por eso es que aquí leemos que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a los cristianos en Roma, ustedes han recibido el Espíritu que les da la noticia que ahora son hijos de Dios por adopción, porque creyeron en Cristo, ahora son también hijos de Dios. Y dice en el verso 15, y dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, por eso les decía que la oración es lo primero que el hombre aprende de parte de Dios. Es lo primero que Dios le enseña al hombre. Pero en días pasados les decía, y se los digo una vez más, nosotros en este día, los cristianos de este tiempo, no estamos orando como enseña la Biblia. Es más, una gran mayoría de cristianos le tienen horror a la oración. Ahora piensen esto, ya nos vamos a meter más en este asunto porque lo necesitamos. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios, es dialogar con Dios. ¿Y qué cosa habría mejor que tener comunión con Dios? Comunicarnos con Dios. Muchas veces, oiga bien, nosotros estamos buscando algo que ya lo tenemos y no lo sabemos valorar. Ponga mucha atención en todo lo que yo le voy a decir,
porque le voy a decir muchas verdades que muchos no las van a poder soportar. Una de las cosas que más desea el cristiano en la iglesia, comenzando desde el predicador, es que Dios le hable. Pero este hombre, sea el predicador, este hombre sea el ministro, este hombre sea uno de los miembros que tiene más tiempo, o una mujer de los miembros que tiene más tiempo, lo que más quisiera es que Dios le hablara. Sin embargo, le tiene horror. Fíjese bien, suena mal, pero es la verdad. Al ayuno y a la oración le huyen la mayoría de cristianos. Bueno, ¿por qué huirle a la oración si lo que deseamos es que Dios nos hable? ¿Por qué nosotros no queremos hablar con Él? ¿Se da cuenta? Si nosotros aprendiéramos a orar, no tendríamos por qué estar con esa expectativa siempre en la iglesia o en nuestra vida, o aún, fíjese bien, aún a veces estamos orando y le estamos diciendo: Señor, manifiéstate a mi vida, Señor, déjame verte, déjame hablarte, déjame sentirte, háblame, Señor. Pero no siente ese gozo, ese regocijo, esa necesidad de orar, de hablar con Dios. Ojalá que me esté entendiendo. Entonces a veces estamos pidiendo, estamos deseando algo muy especial, que es el hecho que Dios nos hable, que Dios se manifieste a nosotros. Pero nosotros no queremos hablar con Él. Por eso le invito a que ponga atención en estos temas de la oración, porque de un momento a otro a usted le va a entrar un deseo de esconderse y hablar con Dios. Yo le digo, para mí, desde hace casi 42 años, estoy teniendo una relación con Dios todas las noches. No medimos el tiempo, simplemente siento que es hora, me despierto y es exactamente la hora que yo esperaba despertarme, y busco con mucha alegría, con mucho gozo, un lugar especial. Y me encanta la madrugada porque todos en mi casa duermen. Por ahí de vez en cuando alguno de mis hijos se levanta y me mira que estoy ahí estudiando, que estoy ahí meditando en el Señor. Entonces, hermano, hermana, si usted pone atención y entiende, reconoce y cree que lo que le estoy diciendo es verdad, en un momento, en cualquier momento por ahí, usted va a sentir un deseo, un anhelo grande de poder meterse en la presencia de Dios, de orar, de meditar en el Señor. Y esto va a ser bueno porque, como le digo, estamos en el tiempo más difícil del cristianismo. Así es que le voy a pedir, mi hermano, mi hermana, que ponga mucha atención con lo que le voy a estar hablando y con lo que le voy a estar leyendo. Solamente quiero preguntarle algo. Hermanos, si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, y si descubrimos que el Señor Jesús oraba en todo tiempo, oraba a todas horas, ¿qué pensaríamos de nosotros ahora que el Señor no está con nosotros físicamente para que Él haga las cosas? Él está en nosotros espiritualmente. Pero este es el punto. Si nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro líder, nuestro director, el Señor Jesús, oraba constantemente,
Y desde que empieza su ministerio, es decir, desde que se da a conocer públicamente, antes de eso no hay registro, pero desde que empezó a abrirse camino en su ministerio público, hay testimonio establecido en las Escrituras. Y encontramos que el Señor oraba en todo tiempo. Esta es la pregunta. Si nosotros decimos que seguimos a Cristo, o como dijo el apóstol Pedro, seguimos las pisadas de Cristo, la pregunta es, ¿deberíamos orar? Usted me diría, claro, hermano. Ahora, ¿qué tanto deberíamos orar? Y la pregunta es esta también. ¿Estaremos orando como el Señor oró? No, hombre, olvídese. Quiero que ponga atención en lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Hermanos, Lucas, oiga bien, Lucas es el evangelista o uno de los que narraron el evangelio, y podría decir que es el que más documenta acerca de nuestro Señor orando. Por eso hay veces que para ciertos temas citamos más a uno de los que narraron el evangelio más que a otro. Por ejemplo, le voy a leer Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Y voy a leerlo en la Biblia Dios habla hoy. Recuerde, el propósito es que podamos entender mejor la palabra de Dios. Y dice así, Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, en la Biblia Dios habla hoy. Cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. O sea que Juan el Bautista estaba bautizando mucha gente y al final de la fila estaba el Señor Jesús esperando ser bautizado también, como todos los demás. Acuérdese de esto. Juan el Bautista venía predicando a la gente que se arrepintiera. Y como testimonio de que se habían arrepentido, como señal, como muestra, como marca de que estaban arrepentidos, eran bautizados por Juan en el río Jordán. El Señor Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, pero se formó, se puso en la fila para también participar del bautismo. Esto como dando un ejemplo a seguir todos los demás. Me llama la atención lo que dice aquí en el verso 21, Lucas 3:21, en la Biblia Dios habla hoy. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Quiero que ponga atención aquí. Ahí estaba Juan el Bautista bautizando a muchas personas que se habían arrepentido. Al final de la fila se encuentra el Señor Jesús. Cuando llega a donde está Juan, la Biblia dice, ya lo vemos en otra ocasión, que Juan se incomodó tanto, se sorprendió tanto, que le dijo, Maestro, tú deberías bautizarme a mí. Pero Cristo le dijo, deja, Juan, cumplamos con lo que Dios ha establecido. De manera que aquí viene el Señor Jesús y Juan está bautizando mucha gente que seguramente, porque dice la palabra de Dios, mucha gente que seguramente hablaban cosas del corazón, quebrantados, porque la Biblia dice que la gente, al escuchar el mensaje de Juan, ese mensaje venía impregnado con el poder del Espíritu Santo, de manera que la gente, al escuchar el mensaje de Juan, que se arrepintieran,
La gente sentía, hermanos, que se ahogaba por sacar lo que traía y confesaban sus pecados. Pero llega el momento que el Señor es sumergido en las aguas y cuando sale, el Señor empieza a orar. Mire qué precioso. Veamos al Señor Jesús orando aquí al principio de su ministerio. Veamos la gran diferencia de lo que es el Señor Jesús a todos los demás. Porque Él le dice a Juan: Juan, estamos cumpliendo con algo que Dios ha establecido. Y cuando el Señor es sumergido en las aguas y es sacado de las aguas por Juan, el Señor comienza a orar. O sea, lo primero que hace cuando lo sacan de las aguas es orar. Oiga bien, es tener esa comunión de espíritu a espíritu, de ese espíritu humano a Dios espíritu que estaba en él. Y ahí está esa comunicación. Ahora, ¿a dónde le quiero llevar? A este momento tan importante y tan glorioso, porque yo he estado en muchos lugares donde la gente se ha bautizado y yo he tenido el cuidado de hablarles a los hermanos y decirles: hermanos, no estén pendientes de la fotografía, no estén pendientes a ver de qué manera se van a ver más bien en el video. Estén pendientes de que están dando un paso que Dios estableció que se hiciera, que esto es un mandamiento divino, que esta es una señal de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que esta es una señal de que hemos sido unidos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. En fin, todo eso les llamo a ellos la atención para que se concentren en lo espiritual y no se queden por encima nada más. Por eso usted va a ver a muchos hermanos y aún a muchos pastores que no son serios en las cosas de Dios y hacen muchas bromas al estar ahí bautizando a la gente. Entonces, lo que llama mi atención aquí es que apenas comenzando su ministerio, el Señor nos da un gran ejemplo de lo que es la oración. Y dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 3 versículo 21, cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Ahora note esto: mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Y hasta se oyó la voz del cielo que decía: Dios, tú eres mi Hijo, a quien quiero mucho, estoy muy contento contigo. Le he leído la Biblia, Dios habla hoy. Entonces, tome nota, cómo el Señor, apenas comenzando su ministerio, aquello era tan serio para él, que no teniendo pecado, que no teniendo por qué arrepentirse o de qué arrepentirse él, se pone en la fila de los que iban a ser bautizados y se deja bautizar por Juan con el propósito de dar ejemplo a seguir a los demás. Así es que mi hermano, mi hermana, tomemos en cuenta esto, que apenas comienza nuestro Señor su ministerio y ya lo vemos orando con tal seriedad, con tal profundidad, que no es Él el que está hablando, es el mismo Espíritu en Él el que está hablando aquellas palabras que salen por los labios del Señor. Al grado que dice, mientras que Jesús oraba, el cielo se abrió. Esta es una forma de decir las cosas para poder entender que de pronto ahí donde ellos estaban hubo una manifestación divina. Ahí dice, al decir el cielo se abrió, es decir, que de la gloria hubo manifestación
a la tierra a ellos que estaban ahí. Entonces me llama la atención esto. ¿Qué tan importante es la oración y cuánto poder tiene la oración que se haga no de nosotros mismos, sino del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu y que salga por nuestros labios, porque esa oración es 100% agradable a Dios? ¿Qué tan importante y qué tan poderosa es la oración cuando se hace a la manera como la hizo el Señor? De tal manera que dice, el cielo se abrió. Es decir, esa oración tan profunda penetró en la misma gloria de Dios e hizo que hubiera una respuesta. Hubo consecuencias de la oración de nuestro Señor, y las consecuencias fueron que al estar orando el Señor, hubo respuesta del cielo. Se manifestó el Espíritu Santo. Y déjeme decirle, el Espíritu Santo no es una paloma. Se manifestó en una forma que los que vieron, como en el caso de Juan el Bautista, vio como si fuera una paloma que se posaba sobre él. Eso era de parte de Dios como una señal para que Juan el Bautista se diera cuenta que nuestro Señor Jesús era el Mesías. Así es que esto, mi hermano, mi hermana, nos enseña algo muy especial. Si nuestro Señor, desde el principio de su ministerio, puede orar de esta manera tan profunda, al grado que se abre la gloria y hay respuesta de la gloria, eso nosotros debemos también de tomar en cuenta. Por eso, si nosotros seguimos los pasos del Señor, podemos entender que desde el principio de nuestra conversión tiene que haber esa comunicación entre la tierra y el cielo. Tiene que haber consecuencias de esa conexión con Dios. Por eso recuerde lo que leímos en Romanos capítulo 8, versículo 15. Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, por el cual clamamos, por el cual hablamos, por el cual emitimos palabras. Fíjese bien. En otras palabras, dice, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual, o sea, Él es el que habla y nosotros solamente seguimos, repetimos las palabras correctas y perfectas del Espíritu Santo. Por eso es que yo le decía, y aquí ya voy cerrando el punto, por eso es que yo le he dicho en estos mensajes anteriores que muchas veces nosotros llamamos oración a un tiempo X, a un tiempo en el cual nos pasamos todo ese tiempo pidiendo algo a Dios que nosotros necesitamos. Y hermanos, la oración agradable a Dios, la oración que nos edifica espiritualmente, la oración espiritual del creyente, no es estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, es estar hablando con Dios, esperando que Dios a través de nosotros haga su voluntad. En otras palabras, es como el sirviente que se presenta a las 9 de la mañana con su patrón y viene dispuesto a que el patrón le señale qué es lo que va a hacer en ese día. Entonces, cuando nosotros entramos en oración, olvidémonos de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo,
porque esa no sería oración agradable a Dios, sería oración con beneficio para nosotros. Y la oración, como le digo, no es que nosotros busquemos comunicarnos con Dios a ver qué le sacamos, sino al contrario, buscar comunicarnos con Dios y ver a ver qué se le ofrece al Señor. Una vez más le pongo el ejemplo de el sirviente y el patrón. Es tiempo de que está trabajando el sirviente, no va a llegar a hablar con el patrón y decirle lo que quiere de todo lo que el patrón tiene, ¿verdad que no? Él viene a hablar con el patrón a ver qué se le ofrece al patrón. O sea, viene, lo saluda y le dice: patrón, ya llegué a sus órdenes. Y ya el patrón le dice: mire, vaya y vea tal lugar, a ver si las vacas no necesitan nada. Luego se va y cultiva la tierra en tal parte porque ya se nos está pasando el tiempo. Luego se viene y limpia los establos, y luego hace esto, hace aquello. El patrón le señala qué es lo conveniente para la hacienda. Entonces, mi hermano, mi hermana, por eso les digo que la oración que estamos haciendo en estos días a veces es una oración pesada, porque es un compromiso, a veces porque solo tenemos media hora y lo hacemos deprisa. No, hermanos, no hagamos las cosas de esa manera. Busque el tiempo que más le convenga a usted, pero el que más le convenga, porque no haya quien lo inquiete, porque no haya quien le esté interfiriendo su oración. Busque ese tiempo especial, dedíqueselo al Señor, y cuando empiece a hablar con Dios, no se acelere y no comience a hablar y hablar y hablar. Y hay veces que el cristiano está hablando y hablando y hablando y hablando, y puede pasarse 1 o 2 horas y sale de la presencia de Dios sin saber qué dijo Dios. Solamente él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Hay que hablar con sabiduría. Posiblemente Dios no te responda a la manera como tú hablas, pero si tú hablas con sabiduría, vas a sentir de pronto que Dios comienza a hacer ciertas cosas donde tú te das cuenta que el Señor está ahí contigo. Yo me he quedado sorprendido. Hace unos 3 o 4 días el Señor me dijo: tú acostumbras grabar las predicaciones, las enseñanzas para dar el mensaje a otros, y tú das la enseñanza y otros aprenden. Y me dice el Señor: quiero que así como grabas las enseñanzas, las predicaciones, quiero que grabes tu oración, porque yo también enseño a través de la oración. Y yo me quedé asombrado y grabé ayer por la tarde la primera oración. Y déjame decirte, yo iba preparado a estar cuando menos 1:30 a 2 horas ahí con el Señor. Déjame decirte, con trabajos completé 30 minutos. ¿Y sabes por qué con trabajos? Porque empecé a hablar con el Señor, y el Señor comenzó a enseñarme cosas maravillosas que yo ya no podía más que sentir algo allá muy profundo y un dolor muy profundo. Y tanto fue aquello que sentía allá muy dentro, que a los 30 minutos ya sentía que me dolía el pecho, me dolía la garganta, porque había estado sintiendo algo muy especial. Y yo creo que Dios nos va a hacer sentir algo que no habíamos sentido con respecto a la oración. Así es que, mi hermano, mi hermana, prepárate, porque vamos a aprender a orar. Creo
sinceramente, porque tengo más de 40 años conociendo la iglesia en general y creo que es una de las más grandes necesidades de la iglesia cristiana, orar, pero no orar por orar, sino orar conforme a la dirección del Espíritu Santo, y que después que aprendamos a orar, podamos aprender también a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque hay muchos que a veces salen por ahí a orar y dicen: fui a las montañas, me encerré con el Señor. Pero la verdad que dejan mucho que desear. Porque aunque oran mucho, son muy falsos en muchas cosas. Son muy desordenados en su vida en muchas cosas. Y eso no es otra señal que el no ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y déjame decirte, podemos orar 4 horas al día, que sería maravilloso. Pero si nosotros oráramos 4 horas al día y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y cometemos un montón de errores que son vistos por todos, te voy a decir, en vano sirvió que te hayas estado de rodillas 4 horas. ¿Para qué hablar con el Señor si al final hacemos lo que nosotros querramos? Bien dijo Cristo, y aquí termino: ¿por qué me dicen Señor, 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 y no hacen lo que yo les digo? Ahí nos detenemos. Por hoy, ahí vamos a dejar el tema. Yo quisiera que pudiéramos darnos cuenta de la realidad del cristianismo, porque como te digo, creo que nos va a costar quitar todas esas capas que han cubierto al verdadero cristianismo, y son capas y capas y capas de tradiciones, de emocionalismo, de normas y reglas, y lo original, lo puro, lo que se siente, lo que es real, está ya muy escondido. Espero que haya alguien que me haya entendido y que vaya conmigo y que rescatemos lo que ya hemos perdido a través de muchos años. Gracias, hermanos, por su atención.